Bien, le damos las gracias a Dios en esta mañana por la bendición que tenemos de poder transmitir un programa más donde no dudamos que es de mucha bendición para cada uno de nuestros hermanos y amigos que tienen la oportunidad de escucharlos y algunos de verlos a través del internet de poderosamente. Nos alegramos grande la que tenemos de transmitir un programa más y estar llegando hasta sus propios hogares a través de la radio. Es un privilegio hacerlo, donde no dudamos que la palabra de Dios será de mucha bendición para cada uno de nosotros. Esta mañana vamos a estar predicando sobre un pensamiento muy bueno, donde espero que el Señor pueda ayudarme y pueda ayudarlos a cada uno de nosotros a entender cuál sea la buena voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a abrir la Biblia, la palabra del Señor, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 11 en esta oportunidad. 8, y leemos el versículo 11, y la Biblia la leemos como está escrita en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Así que le damos las gracias a Dios en esta preciosa mañana por la lectura de la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a estar predicando, como dije, en esta mañana sobre el pensamiento. Cuídate de no olvidarte de Dios. Sobre ese pensamiento voy a estar meditando en esta preciosa mañana. Cuídate de no olvidarte de Dios. Sobre ello estaré meditando los minutitos que me quedan en esta mañana, donde no dudamos que la palabra de Dios traerá la bendición necesaria y propia a la vida de cada uno de nosotros. Antes de iniciar el pensamiento, yo quiero decirte en esta mañana, Dios está haciendo un recordatorio. Dios, a través de su palabra, lo está recordando a cada uno de nosotros. Lo está diciendo a cada uno de nosotros: cuídate de no olvidarte de Dios. Debemos de entender, debemos de reconocer, de no olvidarlos, de ese Dios lleno de misericordia, de ese Dios lleno de bondad, de ese Dios que ha hecho tantas cosas a favor de cada uno de nosotros. Ese es el llamado de Dios para un pueblo, para el pueblo de Israel. Dios le dice al pueblo de Israel: cuídate de no olvidarte de Dios. Hermanos amados, hay cientos y cientos de miles olvidados de Dios, que se han olvidado que Dios existe, que Dios vive. Hay cientos y cientos de miles de personas que se han olvidado de Dios, que se han olvidado que hay un Dios en los cielos, que se han olvidado que hay un Dios eterno en los cielos y que por Él vivimos y que por Él subsistimos. Hay un Dios grande en los cielos que los está diciendo en esta mañana: cuídate de no olvidarte de Dios. Quisiera en esta mañana ver tres cosas basadas en la palabra que en esta mañana hemos tomado. Ver tres cosas, hermanos amados, que Dios le dice al pueblo de Israel, que Dios hace memoria al pueblo de Israel. Y una de las cosas que Dios le dice al pueblo de Israel es que no debe de olvidarse
de lo que Dios ha hecho en su vida. No debe de olvidar, Israel no tenía que olvidar nunca de dónde Dios lo había sacado, de dónde Dios lo había sacado de la esclavitud. Y eso es lo que Dios le hace recordatorio, eso es lo que Dios le dice: no olvides de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te ha sacado. Eso es lo que Dios le hace que se recuerde al pueblo de Israel, que entienda de dónde Dios lo había sacado. No debemos olvidar nosotros nunca de dónde Dios lo sacó a nosotros. No debemos olvidar nunca nosotros de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo sacó a nosotros, dónde estábamos ubicados y de dónde Dios lo sacó a nosotros. Debemos de reconocer eso y no olvidarlo nunca, de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios usó su misericordia y extendió su mano para sacarlos a nosotros de allí, del basurero, de allí, de la esclavitud, de allí donde estábamos, hermanos amados, atados a una esclavitud del pecado, de la miseria humana. Pero la misericordia de Dios vino y los alcanzó y los sacó de la esclavitud del pecado. No debemos olvidar de dónde Dios los ha sacado a nosotros. No debemos olvidar nunca de dónde Dios los ha sacado. No debemos olvidar de dónde Dios ha tenido misericordia de nosotros. Yo te voy a decir en esta mañana, eso es lo que Dios le dice al pueblo de Israel, y le dice: cuídate de no olvidarte de tu Dios, cuídate de no olvidarte de Dios. Eso es lo que Dios le dice al pueblo de Israel: cuídate de no olvidarte de tu Dios, porque es fácil olvidarse de Dios. Es fácil olvidar el favor de Dios. Es fácil olvidar de dónde Dios los ha sacado, de dónde Dios los sacó un día a nosotros, de dónde Dios los sacó un día a nosotros, los sacó de la esclavitud del pecado, los sacó de la miseria, los sacó, hermanos amados, donde no valíamos nada, donde no costábamos nada, pero vino la misericordia de Dios y los extendió su mano y los sacó de la miseria humana para que seamos hoy algo valioso. Así es que, mi hermano, no debemos olvidarlo de dónde Dios los ha sacado a nosotros. No debemos olvidarlo de dónde Dios los sacó a nosotros. No debemos olvidar de dónde Dios los sacó a nosotros, de dónde Dios extendió su mano para darlo y sacarlo de la miseria humana a cada uno de nosotros. Yo quiero decirte en esta preciosa mañana que no debemos olvidarlo nosotros de donde Dios lo sacó. Y eso es lo que Dios le hace memoria al pueblo de Israel. Eso es lo que Dios le dice a través de su palabra: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate. ¿Qué importante eso, hermano? Porque ¿qué pasa? Mucha gente que se ha olvidado de aquel que lo sacó del mundo, se ha olvidado de aquel que lo sacó de la esclavitud, se ha olvidado de aquel que lo sacó de la miseria humana, se ha olvidado de aquel que lo levantó de la ruina, lo levantó, lo limpió, hermanos amados, para hacerlo algo valioso ahora. Pero ahora lo hemos olvidado muchas veces de lo que éramos antes y de lo que somos ahora. Se lo debemos al Dios de los cielos. Dios en su misericordia los extendió su mano y los ha sacado para que seamos parte del pueblo glorioso de Dios. No debemos olvidarlos de dónde Dios los sacó. No debemos olvidar de dónde Dios los sacó a nosotros. Los sacó de la esclavitud, los sacó donde no valíamos nada, lo sacó donde nadie daba nada por nosotros, y por misericordia de Dios somos ahora lo que somos, por la gracia del Señor Jesucristo. Si es que, mi amado, no debemos olvidarlos, que Él los ha sacado de la miseria humana a nosotros.
No debemos olvidar nosotros nunca de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo sacó, de allí de la esclavitud, del mismo pecado, de la esclavitud de la miseria, del mismo pecado, de allí lo sacó, hermano, donde estábamos esclavizados por el enemigo, de allí lo sacó. No debemos olvidar de dónde Dios lo sacó a cada uno de nosotros. Debemos de tener memoria constantemente. Alabado sea Dios, tenemos que tener memoria constantemente de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo redimió, de dónde Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Dios en su gran misericordia extendió su mano para sacarlos a nosotros de la esclavitud, de la miseria humana que usted y yo vivíamos. Para esto voy a decir dos cosas. Número uno, antes de venir a Cristo, usted y yo no valíamos nada. Nadie daba nada por nosotros. Nadie daba nada por nosotros. Vivíamos en una vil ruina totalmente. Una vil ruina que nadie daba nada por nosotros. Arruinados, tristes y abatidos. Arruinados la vida, los matrimonios. Había matrimonios así me destruidos que estaban ya para acabarse. Los hijos, la familia, todo estaba arruinado. Antes de venir a Cristo, hermanos amados, la esclavitud había arruinado mi vida y tu vida. Estábamos viviendo una vida de miseria, en la esclavitud del pecado. Pero un día vino Dios a través de su misericordia, a través de Cristo, y extendió su mano para sacarlo de la esclavitud, para sacarlo de la miseria, para sacarlo de la ruina, para sacarlo donde estábamos metidos, ahí de lodo cenagoso, para sacarlo de la miseria humana donde usted y yo estábamos metidos. La gracia de Dios los alcanzó a cada uno de nosotros. Si es que en esta mañana yo quiero decirte que lo que somos ahora se lo debemos al Señor. No debemos olvidar de dónde Dios lo sacó. No debemos olvidar de dónde el Señor lo sacó. Lo sacó de la esclavitud del pecado, de la miseria y de la ruina, donde nadie daba nada por nosotros. Absolutamente nadie daba nada por nosotros. Éramos inservibles, no servíamos para nada, pero vino Dios y vio algo en nosotros y extendió su mano llena de misericordia, llena de bondad, llena de amor, llena de compasión, y le extendió para llamarlos a nosotros y sacarlos de la ruina, sacarlos del pecado, sacarlos de allí, de donde estábamos agobiados y abatidos y en la ruina total. Vino la misericordia de Dios y los alcanzó por la misericordia del Señor Jesucristo. No debemos olvidar nosotros de dónde el Señor los ha sacado. Esa palabra quiero dejar bien sentada en esta mañana. No debemos olvidar nosotros nunca de dónde el Señor los sacó. ¿De dónde? ¿A dónde estábamos antes y a dónde estamos ahora? No debemos de olvidarlo nosotros, lo que éramos. Y por la gracia de Dios, el Señor extendió su mano. El Señor ha tenido su misericordia y lo sacó para la gloria de su nombre. Lo sacó para la alabanza de su nombre. Lo sacó para la gloria de Jesucristo. Y ahora viene el Señor y lo está haciendo memoria. Lo está haciendo recordatorio. ¡Cuídate de no olvidarte de Dios! Si es que en esta mañana, espero que el Dios del cielo los ayude para no olvidarlos de Dios, de ese que los ha sacado de la esclavitud, de ese que un día los sacó con manos fuertes, con manos poderosas, los sacó de la ruina, y ahora somos lo que somos por la gracia del Dios Todopoderoso. Ahora somos lo que somos por la gracia del Señor Jesucristo. Si es que no debemos olvidarlo, nunca nosotros
de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Lo segundo que quiero ver en esta mañana es que Dios hace que el pueblo de Dios haga memoria y que el pueblo de Dios recuerde, hermanos amados, que lo que somos y que lo que tenemos se lo debemos a Dios. Esa es la palabra, que lo que somos y lo que tenemos se lo debemos al Señor. Y debemos de reconocer eso con evidencia, con verdad, que lo que tenemos y lo que somos ahora se lo debemos al Señor. Y debe de haber gratitud en nuestros corazones, debe de haber gratitud en nuestra vida y reconocer que lo que ahora somos se lo debemos al Señor, que lo que ahora tenemos se lo debemos al Señor. Y debe de haber gratitud constantemente, debe de haber gratitud en mi vida y en tu vida constantemente, reconocer con evidencia clara que lo que somos, que lo que tenemos se lo debemos al Dios de los cielos. Por Él somos lo que somos ahora, por Él tenemos lo que tenemos ahora. Es por la misericordia de Dios en nuestra vida. Alabamos a Dios por esa gran misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Sé que, mi amado, eso es bien importante, que lo que ahora somos se lo debemos al Señor. Eso es, lo que ahora somos se lo debemos al Señor. Eso de entender que no debemos de orgullecerlo nosotros y sentirnos orgullosos por lo que ahora somos y por lo que ahora tenemos. No, al contrario, tenemos que ser gente agradecida, que lo que somos se lo debemos al Señor, que lo que tenemos se lo debemos al Señor. Tenemos que reconocer con evidencia clara que el Señor es quien nos ha dado esa bendición. El Señor es quien nos ha puesto en este lugar, quien nos ha sentado en silla de honra, quien nos ha puesto en silla de honra es el Dios de los cielos. Alabamos a Dios por eso. Antes no valíamos nada, antes nadie daba nada, pero hoy Dios los ha hecho valiosos para la gloria de su nombre. Sé que, hermanos, lo que ahora somos se lo debemos al Señor. A Él se lo debemos. Todo lo que usted y yo somos se lo debemos al Señor. Y debe de haber gratitud para con Dios. Agradecerle a Dios lo que ahora somos. Hombre, cuando nosotros nos echamos una miradita, lo que éramos antes y lo que ahora somos, hombre, somos diferentes. Debemos de sentirnos felices, satisfechos con la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo me siento feliz con la obra que Dios ha hecho en mi vida. Estoy feliz con lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo creo que cada uno de nuestros hermanos y hermanas estamos satisfechos con esa obra gloriosa que el Dios del cielo ha hecho en nuestra vida. Lo que somos se lo debemos al Señor. A Él se lo debemos lo que ahora somos. Todo se lo debemos al Señor. Sé que tiene que haber gratitud constantemente en mi vida y en tu vida. Debemos de hacer memoria constantemente que lo que ahora somos se lo debemos al Señor. Que ahora lo que somos nosotros se lo debemos al Señor. Él ha hecho cosas grandes en mi vida y en tu vida. Ha hecho cosas extraordinarias en cada uno de nosotros. Y tiene que haber gratitud. Tiene que haber gratitud en cada uno de nosotros. Con agradecimiento, de reconocimiento de lo que Él ha hecho, de lo que Él está haciendo a favor de cada uno de nosotros. Pero que en esta mañana Dios nos ayude para poder ser gente agradecida. Cuídate de no olvidarte de Dios. Sí, por supuesto. Debemos de cuidar eso. De no olvidarlo de lo que el Señor ha hecho a favor de nosotros. De lo que Él está haciendo a favor de nosotros.
Tenemos que hacer memoria constantemente, porque muchas veces nosotros somos olvidadizos. Se nos olvida los favores de Dios, se nos olvida la misericordia de Dios, se nos olvida lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero en esta mañana Dios te está recordando, tú que me estás oyendo a través de la radio, tú que me estás viendo a través del internet, Dios te está recordando que debes de hacer memoria de lo que éramos y de lo que tenemos ahora. Se lo debemos al Todopoderoso. Él ha hecho cosas grandes, ha hecho cosas extraordinarias a favor de nuestra vida. Alaba a Dios por eso, por esa gran misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Si es que en esta mañana debemos de reconocerle el gran favor de Dios, con evidencia de dónde Dios lo sacó. Tenemos que reconocer eso y tener gratitud, y que ahora lo que somos se lo debemos al Señor. Lo que somos y lo que tenemos se lo debemos al Señor. Si es que en esta mañana debemos de caminar con esa gratitud. Y tú, mi hermano que me está oyendo, y mi hermana que me está escuchando, tiene que haber gratitud en nuestros corazones, con reconocimiento. Tiene que haber una alabanza para Dios, tiene que haber un reconocimiento constantemente para la gloria de Dios, tiene que haber un respeto para la gloria de Dios, tiene que haber alabanza, tiene que haber una gloria para el Dios de los cielos constantemente. A Dios se le debe dar la alabanza porque Él se la merece. Si es que, mi hermano, tenemos que reconocer eso, que lo que somos, lo somos por el Señor. Y eso tiene que correr en mi vida y en tu vida. Ese reconocimiento constantemente a Dios. Lo grande que Dios para nosotros, lo soberano que Dios para nosotros. Dios ha hecho cosas extraordinarias en nuestra vida. No podemos dudarla, no podemos empañarla, porque Dios es grande para hacer cosas extraordinarias a favor de cada uno de nosotros. Así es que, mi hermano, en esta mañana no debemos olvidar que lo que ahora somos, lo somos por el Señor. Todo lo que somos ahora, lo somos por el Señor. Y lo que tenemos, lo tenemos por el Señor. Si es que no debe de haber orgullo en nosotros. Al contrario, tenemos que mantener siempre su humildad, que lo que somos ahora, lo somos por el Señor. Si es que en esta mañana no debemos olvidar que usted y yo no éramos nadie antes. Y por la misericordia de Dios, Él los ha llamado a nosotros. Y los ha hecho que valgamos ahora. Dios nos ha hecho un pueblo especial ahora. Ahora tenemos que reconocer con evidencia, tenemos que reconocer que lo que ahora somos, lo somos por el Señor. Todo lo que tenemos, lo tenemos por el Señor. Yo alabo a Dios por esa gran misericordia que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Cuidémoslos, hermanos, de no olvidarlos de Dios. Cuidémoslos de no olvidar el favor de Dios, de no olvidar de dónde Dios los sacó, de dónde Dios los ha sacado a nosotros y ahora donde Dios los tiene ubicados. No debemos olvidarlos nunca. Nosotros, de donde Dios los ha sacado a nosotros. Los sacó de la miseria humana y ahora los tiene en un lugar lindo, glorioso, para la gloria del Señor Jesucristo. Ahora lo que somos, lo somos por el Señor. Lo que tenemos, lo tenemos por el Señor. Si es que en esta mañana quiero dejar bien sentado eso, de no olvidar nosotros nunca de dónde Dios lo sacó. Y lo que ahora somos y lo que tenemos, lo tenemos por el Señor. Así que en nosotros tiene que haber gratitud. En nosotros tiene que haber gratitud en nuestros corazones constantemente. Tenemos que reconocerle con evidencia de dónde Dios los ha sacado y que lo que tenemos, lo que poseemos,
es por la misericordia de Dios, es por la gran bondad de Dios para cada uno de nosotros. Si es que en esta mañana Dios los está recordando a nosotros que debemos cuidarlos, de no olvidarlos de Dios. Debemos mantener ese pensamiento en mi corazón y en tu mente. Dios, lo que Dios ha hecho a favor de cada uno de nosotros. Voy a terminar el pensamiento con dos cosas, porque muchas veces nosotros somos bien olvidados. Se los olvida y se los pasa por alto muchas veces lo que Dios ha hecho en nosotros. Muchas veces hay hermanos que viven renegando en la iglesia toda la vida. ¿Cómo está? Vive renegando, como que Dios nunca ha hecho nada en su vida. Vive renegando por lo que pasa, por lo que tiene, y vive una vida en zozobra toda la vida. Nunca está bien, nunca se siente bien, nunca está tranquilo, siempre vive mal, porque somos gente que no tenemos gratitud, no estamos agradecidos con Dios, no sentimos gratitud. Yo te voy a decir, pueda que lo vaya mal en lo económico, pueda que lo vaya mal en muchas cosas que hacemos, pueda que lo vaya mal en las cosas que hacemos, pero eso no da a entender que no haya gratitud en mi corazón, que no haya gozo en mi vida. Eso no lo va a quitar a nosotros la alegría, el gozo, la felicidad, la bendición que Dios tiene en nuestros corazones. Tenemos que tener gratitud para con Dios, reconocer con evidencia de dónde Dios los ha sacado, de dónde Dios los sacó y a dónde Dios los tiene hoy. Si es que, hermanos amados, lo que ahora somos, lo somos por el Señor. Lo que ahora tenemos, lo tenemos por el Señor. Así es que debemos de hacer memoria y recordar constantemente que lo que ahora somos, lo somos por el Señor. Si es que en esta mañana Dios pueda ayudarlo, Dios pueda traer esa bendición a mi vida y a tu vida, para no seguir en esa renegadera, renegando allí por una y otra cosa, sino ser gente agradecida, personas agradecidas, que caminemos agradecidas, que en cada culto le reconozcamos a Dios lo que Dios ha hecho a favor de cada uno de nosotros. Si es que en esta mañana Dios pueda bendecirlo grande y poderosamente. Cuídate de no olvidarte de Dios. Si es que debemos cuidar eso, de no olvidarlos de Dios. Ese es el pensamiento en esta preciosa mañana, de cuidar